¿Qué sucede con un guardián cuando su mundo, su propósito y su hogar dejan de ser lo que él conocía? En nuestras entregas anteriores vimos cómo Woody, Buzz y toda la pandilla enfrentaron el abandono de la niñez y encontraron un nuevo comienzo, pero Toy Story 4 nos plantea una pregunta mucho más inquietante. Hoy, en directo al recap, nos adentramos en una historia que desafía la lealtad, la identidad y la libertad. Un viaje introspectivo hacia las grietas de un corazón de plástico que debe aprender a definirse fuera de los brazos de su dueño. Prepárate, porque vamos a desentrañar por qué esta despedida, aunque diferente, marcaría el cambio más radical y valiente en la historia de nuestro sheriff favorito. Todo gran cambio tiene una semilla sembrada en el ayer. Antes de que el miedo a la obsolescencia fuera una realidad, Woody conoció el dolor de la pérdida bajo una lluvia torrencial, una noche que marcaría su destino para siempre. Aquel flashback nos transporta a una despedida desgarradora, la separación definitiva entre él y Bo Peep. Fue un momento de impotencia pura, donde las manos de un juguete se deslizaron de las de otro mientras el destino, en forma de una caja de donaciones, se llevaba a su compañera más cercana hacia un futuro incierto. Aquella noche, bajo el aguacero, Woody no solo perdió a un amor, perdió la seguridad de que su grupo de aliados permanecería intacto para siempre, una herida que, aunque cicatrizada por los años, dejó en él una cautela silenciosa que nunca terminaría de desvanecerse. Avanzando hasta el presente, el eco de esa vieja soledad vuelve a resonar en el cuarto de Bonnie, donde el orden jerárquico ha cambiado radicalmente. El joven vaquero, que durante toda una vida fue la brújula emocional de Andy, se encuentra ahora relegado a un rincón del armario, observando desde la penumbra cómo su rol ha sido ocupado por otros. La lealtad que lo definía ha mutado en una lucha silenciosa por mantener su relevancia, sintiendo cómo su identidad se desmorona cada vez que Bonnie elige a otros juguetes por encima de él. Es en este estado de crisis latente donde llega el primer día de kinder de la niña, un evento que Woody, impulsado por ese instinto protector inquebrantable, decide custodiar en secreto. En el caos del salón de clases, es donde ocurre lo impensable. Woody, usando restos de manualidades, ayuda a Bonnie a crear a Forky, un objeto hecho de basura, un tenedor cuchara que, sin entender la complejidad de su propia existencia, se convierte en el nuevo y obsesivo pilar de felicidad para la niña. Este nacimiento no solo sella la nueva misión de Woody, sino que lo empuja de cabeza a un nuevo conflicto. Cuidar a un juguete que, con toda su alma, no desea ser nada más que lo que era antes de despertar a la consciencia. Un simple desecho destinado al cubo de la basura. La calma tensa que reinaba en el cuarto de Bonnie se disipó cuando el inicio de las vacaciones familiares marcó el comienzo de un viaje en autocaravana, un trayecto que, en lugar de ser un remanso de paz, se transformó en un campo de batalla para la paciencia y la integridad mental de Woody. Mientras el vehículo devoraba kilómetros de asfalto, el vaquero, autoproclamado guardián del tesoro más preciado de la niña, se vio inmerso en una lucha constante contra la naturaleza misma de Forky. Aquel tenedor cuchara, incapaz de procesar su nueva realidad como juguete, vivía sumido en una crisis existencial tan profunda que su único objetivo en la vida, si es que a su programación podía llamársele así, era regresar a su origen, el cubo de basura. Cada parada en el camino, cada movimiento de la autocaravana, se convertía para Woody en una misión de rescate frenética, pues veía cómo Forky se arrojaba una y otra vez hacia el abismo de los residuos, ignorando por completo que, para Bonnie, él era la pieza fundamental. Una tensión asfixiante dentro del vehículo, donde Woody, agotado física y emocionalmente, se veía obligado a realizar verdaderas proezas de sigilo y rapidez para interceptar a Forky antes de que terminara su existencia en cualquier papelera. Por esa lealtad que trasciende el sentido común, entendía que si Forky se perdía, el corazón de Bonnie sufriría una fractura irreparable. Por tanto, cada segundo del viaje se convirtió en una vigilancia absoluta. Era un esfuerzo desesperado y, a menudo, solitario, donde Woody se debatía entre la frustración de tener que cuidar a alguien que simplemente no quería ser salvado y la convicción absoluta de que su deber, sin importar cuán absurdo fuera el proceso, era proteger la felicidad de su dueña. Mientras el resto de la pandilla observaba con asombro cómo su líder se desgastaba en una batalla perdida contra la voluntad suicida de un objeto de manualidades, Woody se mantenía firme en su puesto, consciente de que, mientras la autocaravana avanzara, él sería el único escudo que se interpondría entre Forky y la oscuridad del cubo de basura, sacrificando el bienestar de la niña. La frágil tregua que Woody mantenía sobre el destino de Forky saltó por los aires en un instante de distracción fatal. Convencido de que su existencia era intrínsecamente basura, Forky aprovechó un descuido en la seguridad de la autocaravana y, con la determinación suicida de quien busca la paz de un vertedero, se lanzó por la ventana hacia el asfalto infinito de la carretera. Woody, sin medir el peligro ni el riesgo para su propia integridad, se arrojó al vacío tras él, consciente de que,
Si no lograba recuperarlo antes de que la niña se percatara de su ausencia, el vacío que dejaría en el corazón de Bonnie sería incalculable. El impacto contra el suelo no fue más que el inicio de una odisea que obligaría al vaquero a abandonar la comodidad de su rol tradicional para adentrarse en un diálogo existencial que transformaría sus cimientos. Bajo el sol inclemente de una carretera que parecía no tener fin, comenzó una caminata que, más que un desplazamiento físico, se convirtió en una travesía de descubrimiento. Mientras Woody se vio obligado a despojar a Forky de su fijación por la basura, entablando una conversación que no tenía precedentes en su historia. Se convirtió por primera vez en un filósofo del propósito. Intentó explicarle a aquel tenedor cuchara que ser un juguete no es una carga, sino un regalo inmenso, un privilegio que permite convertirse en el ancla emocional y el compañero de aventuras de un ser humano. Fue una charla cargada de frustración, paciencia y una vulnerabilidad a Forky que el significado de su vida no provenía de su construcción material, sino del amor que la niña proyectaba sobre él, una lección que, irónicamente, también resonaba en lo más profundo del propio Woody. El servicio incondicional o si había algo más allá esperando por él. La fatiga se apoderó de ambos, pero la distancia se acortó cuando, entre las sombras de una zona desconocida, lugar, cargada de historia y de tiendas olvidadas por el tiempo, se erguía ante ellos que se alzaba como un faro de misterio. Aquel edificio, con sus escaparates llenos de objetos que habían sobrevivido a la dureza de la carretera, sino que también ocultaba en su interior las respuestas a muchas de las inquietudes que empezaban a florecer en la mente del vaquero. Cargado de polvo y recuerdos, les dio la bienvenida a un reino donde el pasado no se desecha, sino que se acumula, y donde Woody, al divisar una lámpara familiar en la vitrina, comprendió que aquel lugar no era una simple parada técnica en su rescate, sino el escenario donde su mundo, sus recuerdos y su identidad estaban a punto de colisionar con un universo. El aire dentro de la tienda de antigüedades era pesado, cargado con el olor a tiempo estancado y el silencio sepulcral de 1000 objetos olvidados, un escenario que Woody recorrió con la guardia alta, sintiendo en cada crujido de las pronto se tornó en una pesadilla cuando, entre las estanterías de cristal y los muebles victorianos, emergieron los secuaces de la tienda, un grupo de muñecos movimientos mecánicos y espasmódicos que desafiaban cualquier lógica natural. Guiados por la voz de Gabi Gabi, una muñeca los ventrílocuos se movieron como sombras coordinadas por un hilo invisible, acorralando a Forky antes de que Woody pudiera siquiera desenvainar un plan. En un despliegue de violencia silenciosa, Forky fue arrebatado, dejando a Woody solo en aquel laberinto de horrores, con el peso de haber fallado a la única misión que le daba sentido a su existencia actual. Desesperado y obligado a retirarse momentáneamente al exterior para reagruparse, Woody se vio empujado hacia el parque de juegos cercano, un espacio que, bajo la luz del atardecer, parecía un refugio de esperanza frente a la tétrica prisión que acababa de dejar atrás. Fue allí donde el destino, caprichoso y persistente, le tenía preparada la sorpresa que cambiaría su perspectiva sobre la libertad para siempre. Entre los juegos de madera y los columpios, una figura se movió con una agilidad y una destreza que Woody reconocería en cualquier parte. No era la muñeca de porcelana frágil que él recordaba, sino una Bo Peep transformada, endurecida por la experiencia y liberada de las ataduras de un dueño que la mantuvo confitada durante años. Bo se desplazaba con la seguridad de quien ha convertido el mundo entero en su cuarto de juegos, vistiendo un atuendo práctico y portando su bastón no como un adorno, sino como una herramienta de supervivencia. El reencuentro no fue el intercambio de palabras melancólicas que Woody esperaba, fue el choque de dos mundos, el de un sheriff que aún buscaba desesperadamente su propósito bajo el yugo de la lealtad, y el de una mujer que había aprendido a disfrutar del caos de un mundo sin etiquetas, convirtiéndose en el símbolo viviente de que, para un juguete, la verdadera vida comienza justo cuando decides dejar de pertenecer a alguien. La alianza se forjó bajo el brillo de la luna en el parque, donde Bo Peep, lejos de ser la pastorcita sumisa de antaño, asumió el liderazgo de una misión de rescate con la precisión de una estratega curtida en la intemperie. La incursión a la tienda de antigüedades se convirtió en una coreografía de alto riesgo, orquestada por Bo, quien reclutó a Duke Caboom, un acróbata cuya confianza estaba fracturada por las promesas incumplidas de su comercial de televisión, y a un Buzz Lightyear que, atrapado en su propia crisis de identidad, navegaba los peligrosos pasillos siguiendo las instrucciones erráticas de su supuesta voz interior. Juntos, se infiltraron entre los objetos coleccionables, sorteando los ojos inexpresivos de los muñecos ventrílocuos, con el único objetivo de arrebatar a Forky de las garras de Gabi Gabi, quien mantenía al tenedor como un rehén estratégico para sus propios fines. Sin embargo, el plan, por muy bien trazado que estuviera sobre el papel, chocó contra la cruda realidad de una adversaria que no buscaba la maldad por deporte, sino una desesperada conexión humana. Tras un intento de rescate fallido que dejó a la pandilla en retirada y a Forky aún cautivo,
Buddy comprendió que la batalla no se ganaría con astucia ni con fuerza bruta, sino con una compasión que pocas veces había ejercido hacia alguien fuera de su círculo. En un momento de lucidez abrumadora, el vaquero vio más allá del egoísmo de la muñeca de porcelana y reconoció en ella el mismo vacío que él había sentido durante años, la necesidad imperiosa de ser amado por un niño. Con una valentía que dejó a Bo y a Buzz en silencio, Buddy tomó la decisión definitiva. Ofreció su propia caja de voz, el corazón mecánico de su existencia como sheriff, a cambio de la libertad de Forky y de la oportunidad de que Gabi finalmente conociera el hogar que tanto anhelaba. El acto fue, en esencia, un despojo voluntario, el sacrificio de lo que lo definía para permitir que otra alma encontrara su propósito, marcando así el clímax de su transformación interna. Mientras entregaba aquel componente vital, Buddy no solo renunció a su voz, sino que empezó a desprenderse de las cadenas que lo ataban a ser el juguete de alguien, permitiendo que Gabi fuera finalmente adoptada y encontrara la paz en los brazos de una niña que la necesitaba tanto como ella a la niña. Aquel sacrificio, lejos de dejar al vaquero incompleto, se sintió como una liberación, un paso más hacia el abismo de lo desconocido donde, por primera vez en toda su vida, Buddy comenzaba a vislumbrar que su verdadero valor no residía en las frases pregrabadas que salían de su pecho, sino en la capacidad de decidir, con plena conciencia, que su destino le pertenecía exclusivamente a él. El clímax de esta travesía alcanzó su punto de mayor intensidad en el bullicio de la feria ambulante, un lugar que, contra todo pronóstico, se convirtió en el escenario del cierre de ciclos. Gabi, tras recibir el regalo inesperado de Buddy, logró finalmente lo que tanto anhelaba, encontrar a una niña que, ante la desolación de sentirse perdida, la acogió con una ternura que redimió toda su amargura pasada, transformándola de una antagonista en una muñeca que finalmente había hallado su propósito. La escena no solo cerró el arco del personaje de porcelana, sino que preparó el terreno para el momento más trascendental en la vida del vaquero, el instante en el que tuvo que mirar frente a sus amigos para confirmar que, esta vez, el camino de vuelta a la autocaravana no era el suyo. Sobre el techo de aquel vehículo que representaba la seguridad y el servicio al que había dedicado toda su existencia, Buddy protagonizó el reencuentro con Buzz Lightyear, marcado por una mirada de complicidad absoluta entre dos hermanos de armas. No fue un adiós teñido de tristeza, sino el reconocimiento mutuo de que ambos habían crecido lo suficiente como para entender que el propósito de cada uno era distinto. Buzz comprendió, en ese instante de claridad, que el sheriff ya no necesitaba ser dirigido por una voz interior porque, por primera vez, estaba escuchando la suya propia. Con un abrazo final que sellaba décadas de lealtad, Buddy dejó que sus amigos regresaran con Bonnie, eligiendo en su lugar la incertidumbre vibrante de un horizonte sin dueño. El final fue el retrato de una liberación absoluta. Buddy, al lado de Bo Peep, decidió que no volvería a ser el objeto de una posesión, sino un juguete libre, un alma errante que, junto a su compañera, recorrería el mundo ayudando a otros juguetes a encontrar su propio camino. La imagen del vaquero observando cómo la autocaravana se alejaba en el horizonte no fue la de un juguete abandonado, sino la de un individuo que, al dejar atrás el confort de la habitación de un niño, había cerrado el ciclo de ser una herramienta de juego para convertirse en el arquitecto de su propio destino, demostrando que, aunque los humanos crecen y las circunstancias cambian, el valientemente, que ha llegado el momento de emprender su propia aventura. Y así es como cerramos el telón sobre la historia más audaz de nuestro sheriff favorito. Toy Story 4 no es solo el fin de una etapa, es la lección definitiva, la única vía para encontrar nuestra verdadera esencia. Buddy nos enseñó que ser leal a otros no tiene por qué significar ser infiel a uno mismo. Gracias. Ha sido un placer desglosar esta evolución, desde el cuarto de Andy hasta la libertad de la feria, y espero que la misma admiración que yo. Si te ha apasionado este formato narrativo, al recap seguiremos desmenuzando las historias que nos marcaron para entenderlas, al fin, de la manera que merecen. Nos vemos en el próximo vídeo. Directo al recap.